Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el horario en el que puedan vernos y escucharnos. Llegamos a nuestro cuarto domingo del tiempo ordinario. Bien importante verlo, si ustedes ven, estamos a 31 de enero del 2021. Tenemos un próximo domingo que es el 7, después tendremos el 14 y después el día 17 tendremos el inicio de la cuaresma con el miércoles de ceniza. Es decir, tendremos únicamente 2 domingos más, este y 2 domingos más del tiempo ordinario, y después entraremos al bello momento de la cuaresma y la preparación. Y créanme que las lecturas del día de hoy ya van como en esa dirección de prepararnos, de guiarnos. Sin más, comencemos si quieren con nuestra oración y de ahí nos vamos directamente a nuestro tema. Entonces, si nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por el Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y hacemos ahora la oración de familia educadora en la fe. Bendito sea Señor Jesús por el don de nuestro movimiento, porque nos ayudas a comprender que a imagen de la Trinidad de amor, convertiste a la familia en sacramento. Te alabamos Cristo Jesús, vida, verdad y camino de salvación, que con tu Espíritu nos infundes la gracia de la conversión. Por el Evangelio y la Eucaristía te damos gracias, Señor, porque hacen de nuestras comunidades familias de fe, esperanza y amor. Para FEF te pedimos fidelidad y de sus comunidades la multiplicación, para sus miembros la santidad y de su carisma la renovación. Por la intercesión de María Santísima, danos sacerdotes y matrimonios santos, para que nuestras familias sean una alabanza al Padre y de amor y generosidad, dulces cantos. Amén. Bien, como les contaba, estamos en el cuarto domingo de Adviento. Bien, déjenme empiezo como siempre con nuestra experiencia humana. Voy a contar 3 historias y después, muy cortas, y después una reflexión que tengo por ahí para pasar por esta experiencia humana. Déjenme empiezo por la primera, que es muy elemental, muy de niño. No sé si se sigue usando, pero cuando yo era chico y alguien decía algo y tenías algún amiguito que te decía por ahí, cállate, ¿no? Me acuerdo mucho que jugábamos la frase de cállame cuando me mantengas. ¿Qué involucra esta frase de niños, ¿no? De niños, tal vez hasta de adolescentes, el cállame cuando me mantengas. Fíjense qué significa. Significa que tú puedes tener la autoridad sobre mí cuando me des algo. Es decir, cuando tú cuides de mí, cuando tú me alimentes, cuando tú me des hogar, como los papás, puedes callarme. Pero si tú eres perdón la expresión, un donadie, no tienes poder para callarme. Entonces, aunque es una frase muy de niños, desde muy pequeños la entendemos. Si no, tú no eres nadie, ningún referente para mí, no tienes autoridad sobre mí. Pongo otro ejemplo, mucho más en el ámbito de animal. Yo no tengo mascota, pero he visto mucha gente que quien cuida del animal, quien cuida de la mascota sabe quién lo alimenta, sabe quién lo cuida, sabe quién lo lleva al veterinario, y la mascota sabe perfectamente quién es la autoridad, quién es el amo. La mayoría de las mascotas saben esto. Aún en los animales más grandes, ¿no? Que no son domesticados, sabe perfectamente quién lo alimenta, sabe quién le entrega, sabe quién le da las cosas. Entonces, sabe de dónde viene la autoridad. Tercero ejemplo y muy de caricatura. Si ustedes han visto en particular las primeras 2 películas de Toy Story, las primeras 3, todo el sentido, la esencia de los juguetes es una esencia en el sentido de para quién son. Ellos reconocen que el sentido de su vida es ser para alguien más, para una autoridad mayor. En las primeras películas es Andy, después es una niña a quien Andy le regala los juguetes. Pero es este tema en el cual yo volteo y digo, es la autoridad no soy yo mismo. Hay una autoridad mayor y esa autoridad me lleva además a un mejor estado. Bien. Uno de mis guías en moralidad y psicología humana es Jordan B. Peterson. Si tienen oportunidad de leer
híjole, casi cualquier cosa de él o ver alguno de sus videos, en YouTube hay muchos videos de Jordan Peterson, les diría que sus textos son de estas que abren nuestra mente, abren nuestra visión. Tiene una psicología espectacular, muy estudioso, muy preparado. Y él tiene un video en particular que me encantó, tiene muchos podcasts, tiene un video que me hablaba sobre el tema de cómo la autoridad es una cosa que el ser humano históricamente busca, ¿no? El mismo Darwin lo explica, ¿no? El tema de decir es, vamos haciendo esta pirámide de especies donde hay una autoridad mayor, los sistemas democráticos están puestos en que hay una autoridad mayor, basado justamente en que esa autoridad viene construyéndose basada en actos, en hechos, en circunstancias de demostrar que eres la mejor opción, ¿no? Así funcionan las votaciones en los sistemas democráticos. Demuestro que tengo las mejores credenciales. Normalmente te diría que entonces la gente va a votar más por ti, ¿no? Tristemente creo que se ha perdido un poquito ese sistema, pero la base es esa y la base es muy sana. Bien, todo esto nos va a llevar a nuestro mensaje, que este domingo es un mensaje pesado, complicado, pero créanme que si lo logramos hacer nuestro, puede venir un gran cambio en nuestra vida, puede venir una transformación y lo vamos a ver todavía más claro en las lecturas de ahora, casi hasta la Semana Santa. Okay, bien. Para el pueblo judío vamos a leer sobre el tema en la primera lectura en el libro del Deuteronomio, vamos a leer sobre Moisés. Para el pueblo judío y todavía para los rabinos actuales, mucho de la autoridad viene desde Moisés, ¿no? Y Moisés, y entonces digo, ok, Moisés recibió la ley de Dios y entonces Moisés educó a estos maestros, estos rabinos, y estos rabinos a estos y estos y estos, hasta llegar a mí, ¿no? Entonces el rabino dice, yo tengo la sabiduría que viene desde Moisés, ¿ok? Bien. Jesús no necesita de dicha autoridad porque él voltea, él no tiene que decir mi autoridad viene de Moisés. No, porque él dice mi autoridad viene de Dios, porque yo soy Dios, yo soy la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a platicar un poquito de esa autoridad y de cómo el propio Moisés en la primera lectura avisa, profetiza, anuncia que dentro de unos 1400 años va a venir alguien a quien debemos escuchar, que es Jesús. ¿Ok? Ahora, en el Evangelio de hoy vamos a escuchar una frase que me gusta. Hay unas frases muy, muy particulares en el Evangelio del día de hoy. Vamos a leer el día de hoy sobre el Evangelio según San Marcos. Y en el Evangelio según San Marcos estamos hablando del primer capítulo, los primeros versículos. Van a darse cuenta de muchas frases muy particulares. Pero hay una que me gusta que dice, la gente, los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjense la palabra, la autoridad. Es decir, esta autoridad que Jesús tiene no es una autoridad que venga, como se los decía, de alguien más. Ahora, bien importante. ¿Qué nos impide o qué impide que la gente, los judíos, no volteen y digan, este cuate habla bonito, habla bien, es un buen profeta, pero no es el Salvador, no es el Mesías? Fíjese, la lectura lo vamos a ver el día de hoy. Inmediatamente después va a exorcizar a alguien. ¿Okay? Entonces, aquí viene un balance bien importante que además lo vivimos en la misa. La palabra y la acción. Jesús primero nos da su palabra, el texto, y después viene la acción de convertirse en pan y en vino. En este caso, sucede la acción de hablar del reino de Dios y después una acción que es exorciza. No se queda solo en la palabra. No, va a la acción. ¿Ok? Y por eso el propio demonio lo va a reconocer y le va a decir, tú eres el santo de Dios. ¿Ok? Y es entonces cuando Jesús demuestra su autoridad, porque además lo manda a callar al demonio. Dice, silencio, ¿no? Sal de él. Inmediatamente el espíritu saldrá de él. Ok. Ahora, al igual que aquellas personas que han de haber visto eso, nosotros tenemos que tomar una decisión hoy. No es una decisión que de pronto alargamos mucho, pero es una decisión real en el hoy, en el ahora. ¿Estás con Jesús o estás en contra de él? El propio Jesús no nos da una opción. No dice, bueno, mira, tú puedes estar conmigo los domingos, pero de lunes a sábado, olvídate de que yo existo. Jesús lo dice muy claro. ¿Estás conmigo o estás contra mí?
Ok. Si Jesús es quien dice ser, si Jesús realmente es quien es, tenemos que entregarle todo nuestro ser. ¿Ok? ¿Qué involucra estar con Jesús, ser con Jesús? Y ahí viene la carnita de este domingo. Porque nos podemos quedar un poco con este tema muy por encima de si es, no, sí, Jesús tiene autoridad. Ajá, sí, pero recuerden algo que lo repito yo aquí cada domingo. No solamente tiene que ver con qué es Jesús, no. ¿Qué es Jesús para ti? Porque si no queda como esta figura externa, como lejana, y si algo tiene nuestra religión, es que es una religión cercana, personal, particular. Entonces, cuando yo veo que Jesús no solamente tiene palabras de vida eterna, sino que tiene acciones de vida, ¿qué involucra eso para mí? ¿Qué involucra esa autoridad de Jesús en tu vida? Vuelvo a preguntar, ¿qué involucra la autoridad de Jesús en tu vida? Aquí viene la carnita de este domingo. Si ustedes leen el principio del Evangelio de hoy, porque hoy leemos, fíjense, hoy estamos leyendo el Evangelio de San Marcos, el capítulo primero, los versículos 21 al 28. Sí, estamos empezando a leer a San Marcos. Pero antes de que tuviéramos esta lectura, hay una parte con la que Jesús, las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de San Marcos es arrepiéntanse. Bien, déjenme desmenuzo esta palabra. Tristemente la palabra arrepiéntanse la relacionamos con un tema moral. Hice algo malo, me debo de arrepentir y hacer algo bueno. Okay. La palabra que Jesús ocupó era una palabra en griego, así es como está escrito en la Biblia, que es metanoia. ¿Okay? Esta palabra metanoia viene de dos palabras. Una que ocupamos muchísimo, que es meta, más allá. Voy a ponerles un ejemplo. Lo ocupamos en la palabra metafísica. ¿Ok? Es meta, es más allá. ¿Ok? Y el nous, o el noia, que es esa parte de la mente, el espíritu. Entonces, la metanoia de la que Jesús nos habla, ese que la traducción de metanoia se tradujo como arrepiéntanse, pero es mucho más allá, es ir más allá de la mente y del espíritu. Ok. Jesús nos está llamando bajo su autoridad a ir más allá. Ok. Esa metanoia significa entonces, como les decía, ir más allá. La palabra arrepentirse, insisto, el riesgo que tiene es que le daríamos una connotación puramente moralista. Sentimos que el miércoles de ceniza, cuando nos pone la ceniza y nos dice arrepiéntete y cree en el evangelio, es un tema de voltear y decir, ok, sí, me tengo que arrepentir de lo que hice mal. Pero probablemente algunos de ustedes, ojalá haya mucha gente buena escuchando y viendo esto, dice, en estricta teoría no me tengo que arrepentir de nada. Claro, porque lo vemos desde el aspecto puramente moral. Y de lo que Jesús está hablando es de una transformación mucho más profunda, muchísimo más. Es ve más allá. Bríncate el aspecto moral, vete al aspecto espiritual, vete al aspecto de vida, ¿ok? Entonces, insinúa un cambio a nivel más profundo, más fundamental. Jesús nos incita, nos impulsa a cambiar la forma en la que conocemos, la forma en la que percibimos, la forma en la que captamos, la forma en la que vemos la realidad, la forma en la que vivimos. No es únicamente arrepentirte de algo que hiciste mal. No. Es transformar, es ir más allá. Es lo que Maslow explica en su pirámide, es ir hacia la trascendencia. Tengo que ir hacia lo trascendente. Tengo que ir hacia la fuente de la trascendencia, que es Dios. ¿Okay? Lo que Jesús insinúa en esto es, ya llegué y ya no podemos vivir de la misma forma que vivíamos antes. Lo divino y lo humano que vivimos en la Navidad, esta encarnación de Dios en un cuerpo humano, nos está diciendo es, aquí hay un cambio. Ya no puedes vivir igual. Tiene que haber esta metanoia, esta transformación. La palabra más que arrepentirnos tendría que decir es ir más allá. Exígete más allá. San Francisco de Asís tiene esta frase bellísima que créanme que es para mí dirían algunos, como un mantra, como una frase que repito constantemente, que es nunca bastante. Tienes que ir más allá, tienes que ir más allá, tienes que profundizar aún más. ¿Ok? Ahora, el reino de Dios se esparce por la tierra,
Pero tristemente, si no hay esta transformación, este tomar y decir es, Dios Jesucristo es mi autoridad y por lo tanto ya no puedo ver con mis ojos humanos, con mis oídos humanos, ya no puedo hablar con mi boca humana, tengo que transformarme, tengo que tener esta metanoia para poder reconocer la autoridad de Dios y ver el mundo como Dios quiere que lo vea. ¿Ok? Entonces, mentes, ojos, oídos, sentidos, percepciones, todo tiene que abrirse y dar vuelta y llenarse de una nueva vida. ¿Ok? Entonces, la metanoia involucra una transformación del alma. Es la primera exigencia de Jesús. Y por lo tanto, si voy a reconocer su autoridad, debo de transformar mi vida. No es nada más un voltear y como en el mundo de la política, uno voltea o en la chamba, ¿no? En el trabajo uno voltea y dice, ay, mira, nombraron un jefe nuevo. Y yo sigo trabajando exactamente igual. Jesús voltea y dice, no es cierto. Conmigo no. Si tú reconoces que yo soy la máxima autoridad en tu vida, tiene que haber una transformación. Tienes que ir más allá de simplemente voltear y decir, ajá, sí, Jesús dice que cambie, que me transforme y ya. No. Tiene que haber este cambio, esta transformación. Si Jesús es la máxima autoridad en mi vida, ¿cuál es exactamente el problema con la forma en la que hoy pienso y hoy vivo? Fíjense que vamos a llegar a algo mucho más profundo. Para dar una respuesta adecuada a esa pregunta, tendría que abrirme paso a través de todo el texto bíblico y la tradición cristiana, la tradición de los últimos 2000 años, perdóname, de la Iglesia Católica, ya que el hombre ha intentado contestar esta pregunta y curar esta ceguera de la visión puramente humana y entrar en la visión mucho más espiritual. Una respuesta muy simple a por qué Jesús nos llama a esta metanoia es que hoy vemos, conocemos y percibimos con una mentalidad de miedo. Fíjense, me voy a brincar de donde estamos hoy a la resurrección. ¿Cuál es la primera frase que Jesús le dice a sus discípulos una vez que resucita? No tengan miedo. La metanoia ya no se quedó puramente en palabras de Jesús, en actos específicos. No. Ya resucitó y abrió las puertas del reino. Ya no hay por qué tener miedo. No estoy diciendo que esto sea fácil, Nomás estoy invitándoles a decir Jesús nos dice la verdadera metanoia es eliminar el miedo. Déjenme, voy a construir un poquito más sobre esto, ¿ok? Cuando tengo miedo de perder mi nuevo catecismo. Y entonces, ¿qué hago? Me aferro a él. Me abrazo a él. ¿Ok? Y entonces cuando me aferro a esto, pero digo, estoy poniendo el nuevo catecismo como me puedo aferrar a mi teléfono celular, como me aferro a mis posesiones, como me aferro a mi novia, a mi esposa, a mi vida, a mi trabajo, a mi dinero, me aferro a eso. Y entonces ese miedo es cuando vemos que el centro de nuestra vida, tristemente, que era nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestra esposa, nuestros hijos, es el centro de nuestra vida. ¿Qué pasa? Vemos amenazado nuestro universo. Y por lo tanto, nos defendemos violentamente contra cualquiera que quiera venir a afectar eso poquito que tenemos. El miedo, según los autores bíblicos y los místicos y los teólogos, de nuestra tradición es una función de vivir nuestras vidas en el nivel superficial, por encima. Es más, eso ni siquiera es vivir, eso es sobrevivir. Es un resultado de olvidar cuál es nuestra identidad más profunda. ¿Ok? Déjenme, he escrito algo de esto y voy a dejar ahí algunos en el sitio de catecismo.blog. Dejo algunas ligas de algo que ya había escrito previamente. En la raíz y en la base de nuestro ser, en el centro de nuestro ser, de lo que realmente somos, yo no soy, fíjense lo complicado que lo que voy a decir, saber si lo logro explicar de la mejor forma posible. Yo no soy, en lo más profundo de mi centro, esposo, hijo, trabajador, ciudadano. No. En lo más profundo de mi ser, y así empieza el Génesis, Dios me hizo a su imagen y semejanza. Soy la imagen de Dios, el imago Dei. En ese ser primero, que eso es lo fundamental en ser la imagen de Dios,
Después, como consecuencia, puedo ser esposo, hijo, hermano, trabajador, ciudadano, etc, etc. Pero lo fundamental a lo que yo siempre tengo que regresar para poder tener esta metanoia, para poder realmente transformarme, para realmente reconocer la autoridad de Dios es: yo estoy llamado a ser imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Eso significa que la base de mi existencia se basa en el poder divino de Dios. Entonces, cuando descanso no en mi esposa, en mi esposo, en mi dinero, en mi trabajo, en mi conocimiento, en mi seguridad, cuando descanso en Dios, cuando descanso en Jesús, cuando descanso en la Trinidad, entonces salgo de mi ego, salgo de mis miedos, dejo de tener miedo. ¿Ok? Soy uno con Dios. No significa que nos unimos y entonces somos una sola cosa. No. Yo me uno a Dios, lo dirá San Pablo muy claramente. Ya no soy yo el que vive en mí, sino Cristo el que vive en mí. Es decir, Él toma posesión de mi vida, toma toda la autoridad sobre mi vida y entonces ya no tengo miedo. Vean los escritos de San Pablo, cuántos de ellos los escribe desde la cárcel y los habla con una fe, con una fuerza, con una energía, porque ya no es él el que está viviendo. Reconoció que tiene que salirse de la isla del ego para decir: vivo en el universo del imago Dei. Me transformo, reconozco la autoridad de Dios en mi vida y le doy las llaves de mi coche para que él maneje. Cuando descanso en ese centro que es Dios, es entonces cuando tengo la sensación, va más allá de sensación, de ser salvado. Es cuando sé que en ese último sentido ya mi vida no es mía, sino que me sometí a la autoridad por completo de Dios. Por lo tanto, tengo que dejar de lado el miedo y el deseo de vivir en una confianza radical. Hoy día el mundo posmodernista nos invita a decir: vive tranquilo, vive calmado, no tengas miedo. No, aguas. Todo ese tema de confiar en otras cosas nos está distrayendo de lo profundo de nuestro ser. El miedo es parte del pecado original, de lo que hablan los padres de la iglesia. El miedo es la posición que se inyecta en la conciencia humana con el pecado original y en la sociedad humana en el principio. Déjenme leer este texto que me pareció muy, muy profundo. Son un par de líneas. El miedo es el elemento debilitante y negacionista que altera el equilibrio tanto de la psique como de la sociedad. ¿Por qué? Porque quiero tener yo más, quiero sentirme más seguro en mis cosas y entonces le quito al de enfrente. Cuando confío, cuando le di la autoridad a Dios, cuando dejé que me transformara en su metanoia, ¿qué pasa? No necesito quitarte nada, porque todo lo recibo de Dios y por lo tanto es infinita la fuente de cosas que puedo tener en mi vida. Superar el miedo significa pasar de un alma pusilánime a una gran alma. No dejes que tu alma sea un alma de niño de kinder. Lucha por tener un alma de un doctor, de un maestro. A eso estamos llamados. Cuando estamos dominados por nuestros egos, lógicamente vivimos en un lugar estrecho, corto, reducido, delimitado a nuestras capacidades. Cuando permito que Dios sea mi autoridad, me expando. Ya no es la angustia. La palabra angustia viene de la palabra estrecho. Angustiae, ¿no? Este es el latín, de lo estrecho. No estamos llamados a lo estrecho, estamos llamados a lo amplio, a lo ancho, a lo grande de vivir, ser la imagen de Dios. Cuando nos rendimos confiadamente al poder de Dios, a la autoridad de Dios, nuestra alma se vuelve grande, espaciosa, expansiva, ¿no? Curiosamente, la palabra magna anima o gran alma tiene su raíz sánscrita en la palabra Mahatma, ¿no? De ahí Mahatma Gandhi, que significa gran alma. Lo que Jesús pide en la metanoia, en el decir es: estás conmigo o estás contra mí. O sea, estás conmigo, tienes que transformarte, tienes que salir de tu ego para decir
yo tomo mis decisiones basadas en la autoridad de Dios, en la autoridad de Jesucristo. Transformar de un alma pequeña, con temores, con miedos y egoísta, para transformarse en la imagen de Dios. Fíjese lo que estamos llamados. Que alguien te pueda ver a ti o a mí y decides, en esa persona veo la imagen de Dios. Achis. Sí, lo que se nos pide es algo muy grande, ¿no? Por eso Jesús, lo veíamos en las últimas semanas, nos llama a ser pescadores de hombres. Es decir, ser una imagen de Dios tal que podemos ir atrayendo a otros. La visión del reino es definitiva y no es para gente pusilánime, para gente chafa. Este llamado es para gente grande, para gente magnánima, para gente especial, para gente santa. ¿Sí? Bien. Con todo este mensaje lleguemos ahora sí a nuestras lecturas. ¿Okay? En la primera lectura vamos a ver cómo Moisés va a decir, fíjese, ¿no? El Señor Dios hará surgir de en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Está hablando de Jesús. Fíjense, hay mucha gente que de pronto dice, bueno, ¿por qué Moisés únicamente está hablando del profeta? Es que encontrarnos a Jesús involucra varios pasos. Lo vimos en el domingo pasado. Hay muchas veces que primero le digo maestro, rabino, le llamo profeta, lo veo, como lo vamos a ver en el Evangelio, únicamente como un gran predicador, lo veo tal vez como un exorcista, pero realmente todos esos son componentes. Lo que tiene que pasar al final del día es que veo que es tan completo que simplemente termino diciendo un poco como Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. O sea, todos estos componentes que lo ponen como ciertos componentes de Dios, cuando uno de esas piezas es cuando llego a esa trascendencia. Por eso Moisés únicamente nos los presenta como un profeta. ¿Ok? El libro del que lo leemos es el libro del Deuteronomio. Es el quinto libro que escribe Moisés y es el último. Y es impresionante ver que esto lo escribe más o menos unos 1400 años antes de Cristo. Entonces, este llamado del cual nos dice Moisés es un llamado importante. Porque Dios después dice, el Señor me respondió, está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Está hablando de Moisés. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande, Jesucristo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. La autoridad de Dios es una autoridad exigente. Te dice, o estás conmigo o estás contra mí. No te da opción. Y fíjense cómo el salmo que vamos a leer este domingo, que es el Salmo 95, o en sus misales lo van a ver como Salmo 94, nos lleva a dos actitudes. Exactamente estás conmigo o estás contra mí. O lo que vamos a decir en el estribillo dice, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Ok, déjenme hago el corolario. Si está, Señor, que no seamos sordos a tu voz, ¿cuál es el contrario? Que me hago sordo a la voz de Dios. Muchas veces no intencionalmente, sino el ritmo de vida me lleva a decir no voy a escuchar la voz de Dios, sino voy a escuchar la voz de mi ego, la voz del miedo, la voz de mi voluntad. No la del imago Dei, no la de la imagen de Dios, no a lo que estoy llamado, sino a lo que es más fácil, lo que es más rápido, lo que, como dijo Santo Tomás, a lo que me llama al honor, poder, placer o dinero. Si deseamos escuchar la voz de Dios, debemos de tener dos acciones que están muy claras en la segunda estrofa. Vengan y pónganse de rodillas. Es decir, reconoce la autoridad y entonces tienes que caer de rodillas. Ante un rey, ante una autoridad, uno tiene que someterse. Y viene una siguiente imagen. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Tienes que ir, hincarte y ponerte en posición de oveja. Señor, tú eres mi pastor, tú eres mi guía, tú eres mi autoridad, yo te sigo. La traducción que nos dejaron este domingo en el tercer estribillo dice, ¿no? No endurezcan su corazón como el día de la rebelión. Si ustedes leen el texto bíblico en una Biblia, y van a ver que dice, no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en Masá y en Meribá. ¿Okay? Estas palabras, cuando traducimos las palabras Masá y Meribá, realmente significan rebelión, significan negación de la autoridad de Dios,
significan entrar en mi ego, escuchar mi propia voluntad. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad y quieren leer este tema del texto de la rebelión en Meribá y en Masá, la pueden leer en el Éxodo, el capítulo 17, versículo 7, o en el libro de los Números, en el capítulo 20, versículo 13. ¿Okay? Entonces, entrar en Masá o en Meribá es negar la metanoia. Es decir, yo no acepto, yo no escucho, yo me hago sordo y yo decido vivir en mi egoísmo, decido vivir en mi isla. No decido vivir en la profundidad de la metanoia. ¿Ok? Bien. Llegamos a la segunda lectura, que es la que todavía es más profunda. Si Cristo es la autoridad en mi vida, y es de lo que habla San Pablo en la segunda lectura, el hombre soltero, ¿no? Va a hacer este comparativo San Pablo diciendo, pues mejor estar soltero, mejor no estar casado, mejor vivir dedicado a Dios. A ver, no es que San Pablo esté castigando al matrimonio, no. Lo que está diciendo es, no podemos poner al mismo nivel lo humano que lo divino. No podemos cometer el pecado de Esaú, el sacrilegio de Esaú, de cambiar algo profundo y divino como es el ser hijo de Dios, el ser el primogénito, por un plato de lentejas. No podemos, en esta metanoia, decidir, sí, ya escuché la voz de Dios, ya no escucho aquí que dice, no soy sordo a la voz de Dios, sí, ya escuché la voz de Dios. Bueno, ¿y ya lo pusiste como tu máxima autoridad? ¿Ya lo entronaste en tu vida? No. Entonces no le estás escuchando. Entonces simplemente son palabras bonitas. No estás dejando que Dios transforme tu mente, tus ojos, tu nariz, tus orejas, tu ser, tu pensamiento, tus sensaciones, tus percepciones. Deja que te transforme por completo. ¿Ok? Con esto ahora sí llegamos al Evangelio, y el Evangelio es de San Marcos. Nos está contando que Jesús enseñaba en la sinagoga, es decir, desde el lugar donde enseña el rabino, lo que les decía hace unos minutos. Jesús se quiere presentar en todas estas imágenes distintas. Como pastor, se muestra como guía, se muestra como rabino, por eso va a enseñar en las sinagogas, y porque además el propio Jesús tiene un proceso en su vida donde empieza sus predicaciones en el templo, pero cuando se da cuenta de que lo van a rechazar, porque no están dispuestos a tener esta metanoia, esta transformación, empieza a predicar mucho más, ya no en los templos, ya no en las sinagogas, sino en la montaña. Su sermón más importante, el sermón de la montaña, no es en un templo, sino en la montaña. ¿Ok? Entonces, cumple con esta predicación en la sinagoga, cumple con la profecía de Moisés de 1400 años antes, ¿no? Este habla con autoridad. Si este habla con autoridad, y no una autoridad heredada de Moisés y de los maestros y de no, sino de él mismo, este es del que hablaba Moisés hace 1400 años. ¿Ok? Trascendental que veamos en este evangelio tres actitudes, tres verbos claves, ¿no? El primero dice, los oyentes quedaron, primer verbo, asombrados. No puedo quedarme, tengo que contestar como el Salmo decía, que no se asorba tu voz. Si me asombra lo que veo en Dios, no puedo quedarme simplemente espectador y voltear y decir, mira, no, Dios está bien cañón. Y ya, y sigo mi vida. No. El asombro, la admiración tiene que llevar a la acción. Segundo verbo fuerte que vemos en el Evangelio. Dice, el poseído se puso a gritar. Y una de las cosas que va a gritar es, tú eres el santo de Dios. Los demonios reconocen a Cristo. Aquí viene un tema que es una discusión muy grande, algún día ojalá la podamos platicar. Los demonios conocen a Dios y saben quién es Dios. Pero los cristianos no estamos únicamente llamados a decir, sí, Jesús es Dios. No. Estamos llamados a esta metanoia, estamos llamados a este reconocimiento de la autoridad de Dios, y por lo tanto decir, si tú eres mi autoridad, yo me someto a ti. No es únicamente reconocer, sí, Él es. Porque el demonio lo reconoce,
pero no lo transforma. El demonio no decide, me transformo. Simplemente lo reconoce. Cuidado con nosotros, que solamente digamos, sí, yo soy hijo de Dios. Yo reconozco que soy hijo de Dios. ¿Ok? ¿Y tus actos? ¿Dónde están tus acciones? La metanoia no es únicamente un tema de palabras, sino de acciones. La misa no solamente es la palabra, sino también la acción. ¿Ok? Tercer verbo. Primero dijimos que estaban asombrados. Segundo, hay un grito. Y tercero, después dicen, ¿qué nueva? Se cuestionan, ¿no? Dicen, todos quedaron estupefactos. Claro, cuando veo la grandeza de Dios, debo de quedarme estupefacto. Al ver el exorcismo, los testigos ven que Jesús no solo tiene la autoridad de la palabra, sino también el poder de las acciones, el poder de Dios. Ok, finalizo con esta reflexión. Esto nos tiene que llevar a dos acciones como seguidores de Cristo, como cristianos. ¿Ok? Una ante Él y una que debe de surgir de nosotros hacia Él. ¿Ok? Como seguidor de Cristo, debo de poder asombrarme con su poder, debo de reconocer, debo de dar gloria a Dios. Te doy gloria, por eso cantamos el Gloria el domingo, por eso lo recitamos, te doy gloria porque veo lo asombroso que eres. Debo de gritar cuando esté en misa el santo. Santo, 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 es decir, tú eres el más especial, el más único. No hay nadie que se compare contigo. Debo de gritarlo, como lo gritó el demonio. Tercero, como seguidor de Cristo, debo quedarme estupefacto ante sus actos. Debo de admirarlo. Una forma de orar es la oración de contemplación. Contemplar la grandeza de Dios. Debo de quedarme estupefacto. Ante su autoridad, debo de vivir esta transformación, esta metanoia. ¿Ok? Eso es como seguidor, simplemente como alguien que, insisto, contempla, observa, se sorprende, ¿no? Se queda anonadado y grita, ¡gloria a Dios! ¿Ok? Ahora como cristiano en tu acción, no solamente en la contemplación, ahora en la acción, tengo que llevar una vida que genere admiración, una vida que genere gritos y que deje estupefactos a los demás. No por mi propia fuerza. No es que te digan, no, Juan Carlos, no, me dejó anonadado. No soy yo. Es el Espíritu de Dios que está trabajando en mí y que debe de dejarte, wow, eso que dijo. No lo dijo él. Seguramente viene el Espíritu Santo. Fíjese cómo el propio Jesús se lo reconoce a Pedro. Esto que acabas de decir no viene de ti, sino habló el Espíritu Santo a través de ti. Deja que Dios te transforme, genere esta metanoia para que la gente al verte se quede admirada del poder de Dios. Grite no a ti, sino a Dios y quede anonadado. Y entonces seremos testigos de la metanoia. Seremos generadores de metanoia en el otro. Bien, terminemos con nuestra oración de este domingo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, nos has enviado a tu Hijo para que sea nuestra autoridad, para que sea nuestro Rey. Nos has enviado a Jesucristo el día de hoy, que se ha presentado como rabino, se ha presentado como exorcista. Te pedimos que lo veamos como Salvador, que mediante la gracia y la fe podamos encontrarlo, adorarlo como nuestro Salvador y como nuestro Redentor. Te suplicamos que podamos vivir esta transformación, esta metanoia, para salir de nuestros miedos, para salir de nuestro ego y poder entrar ya desde esta tierra en la belleza de una magna ánima, de una gran alma, del llamado al que estamos listos y preparados, que es hacer imagen y semejanza tuya. Te pedimos esto en la unidad del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, para tu mayor gloria. Amén. Bien, los dejo con 4 preguntas a reflexionar y con 4 acciones. ¿Ok? 4 preguntas. ¿Qué endurece mi corazón? Vuelve a leer el Salmo del día de hoy. ¿Qué endurece mi corazón? ¿Qué me lleva a Meribá y a Masá?
¿Qué me aleja de la autoridad de Dios? ¿Qué no me deja decir la máxima autoridad en mi vida? No es mi jefe, no es mi esposa, no es mi esposo, no son mis hijos. La máxima autoridad en mi vida es Dios. ¿Qué te detiene? Tercera reflexión. Como San Pablo nos lo dice en la segunda lectura. ¿Es mi esposo, es mi esposa más importante que Dios? Si es así, es un momento para llegar, reflexionar junto con tu esposo y tu esposa, tomarse juntos de la mano y decir, aunque tú eres mi camino a la salvación, tú no eres lo más importante de esta vida. Yo tengo que llegar a la metanoia y esa metanoia la podemos lograr juntos, pero no involucra en que tú y yo nos centremos en esto, sino que tú y yo centremos nuestra vida en Dios. Cuarta reflexión de este domingo. ¿Qué me detiene a vivir esta metanoia? ¿Qué me detiene a reconocer la autoridad de Dios y transformar mi vida de acuerdo al plan de Dios? Déjenme, vamos a las acciones. 4 acciones. Renunciar a las autoridades terrenales. No aceptemos ninguna autoridad terrenal por encima de la autoridad de Dios. No podemos. No podemos, como cristianos, no podemos tomar ninguna autoridad terrenal por encima de la autoridad de Dios. Segunda acción de esta semana. Entronar a Cristo en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Decir, Señor, tú estás por encima de todo esto y así voy a vivir. Ayúdame, porque hay veces que me cuesta trabajo y hay veces que voy a poner por encima otras cosas. Ayúdame a regresar y decir, tú eres la máxima autoridad en mi vida. Tú ya me dejaste y me transformaste. Déjame trabajar, ver, ser de acuerdo a tu autoridad. Tercero, repetir durante el día, la autoridad de mi vida es Jesús. Y finalmente, los invito a que lean en su catecismo un solo artículo que es el 156 y que habla sobre la autoridad de Dios. Sin más los dejo, que Dios los bendiga y que tengan un gran domingo. Dios los bendiga.